Continuando con las exposiciones, tenemos ahora el tercer tema a exponer, que titula Plan de Reinicio de Actividades Post-COVID-19, que está a cargo del arquitecto David Durán Galindo. Es arquitecto con un MBA en la Universidad Rey Juan Carlos I en España, especialista en gestión de proyectos y obras, EOBS en España, ¿no? También es especialista en seguridad y defensa civil y docente de la Escuela Profesional de Arquitectura en la UAC. Es especialista en consultorías público-privadas, planes de contingencia e ITSDC, supervisión y control de obras y proyectos, gestión de proyectos, el planeamiento, la organización, la motivación y el control de los recursos de un modelo PMI, ¿no? Adelante, arquitecto David, por favor. Buenas noches, agradezco a la organización y felicito a todos ustedes. En este momento voy a compartir mi pantalla para poder mostrar mis diapositivas. Este es un tema que está muy de moda en este momento, ¿no? Entonces, es un tema al que tenemos que prestarle mucha atención, ¿no? Vamos a trabajar en 3 etapas. Primero vamos a, digamos, ubicarnos un poco en estos antecedentes acerca del tema. Luego vamos a mostrar un plan de contingencia, cómo debe desarrollarse un plan de contingencia. Y la última parte es la que creo que va a alegrar a muchos de los que están participando en este webinar, es que voy a mostrar cómo se sube esto a la plataforma para que, evidentemente, nuestros colegas puedan estar trabajando en esto, ¿no? Lo primero es definir cuál es la finalidad de la seguridad y salud en el trabajo. Lo que se establece según norma es el cumplimiento de la ley, ¿no? Como primer ítem. Pero esto no es correcto. Entonces, yo he querido colocar esto para decir que lo primero que se espera, ¿no? La primera finalidad que se espera al realizar un trabajo o un plan de seguridad es salvar la vida humana. Segundo, generar condiciones ambientales en trabajos y que sean saludables. Y el tercero recién sería cumplir la norma. Yo, dentro de mi vida profesional, me toca mucho hacer esta pregunta, ¿no? ¿Y para qué quieres tu plan de contingencia? Para que me den la licencia, arquitecto. Entonces, tenemos que entender nosotros como profesionales, cuando desarrollamos este trabajo, que nuestro trabajo está direccionado a salvar la vida humana. Entonces, es la responsabilidad que debemos ver, ¿no? Cuando hablamos de la jerarquía de control, que es otro de los temas que está dentro de los temas de planes, ¿no? Tenemos que entender que lo que yo siempre les digo a mis jóvenes en las clases, ¿no? La entropía va a suceder. Nosotros, como especialistas en seguridad, nos protegemos, ¿no? Nos cuidamos de que no haya contingencias, pero lo hacemos porque sabemos que las contingencias van a pasar. Entonces, no se trata, estos planes se tratan de minimizar. Un ejemplo clarísimo es, si es que yo voy a tener a una persona que va a estar atendiendo al público y coloco un vidrio adelante, estoy generando, ¿no? Físicamente una barrera que está defendiendo a la persona que va a trabajar, a mi trabajador, ¿no? Y con ese simple hecho, ¿no? Estoy minimizando su riesgo. Entonces, tenemos que entender que los planes de seguridad son eso, son medidas que tomamos para minimizar el riesgo en la medida que sea posible eliminación física del riesgo, ¿sí? Esto lo hemos trabajado en clases. Evidentemente, este es COVID, ¿no? Hemos trabajado el MIPER, en este caso es un MIPER set porque tienen los controles. Y en esta parte, lo que quiero comentar es que tenemos también que definir, ¿no? Cuando hablamos de un trabajo, por ejemplo, una persona que opera maquinaria pesada, este operario, ¿no? Maneja una retroexcavadora y el desarrollo de su trabajo lo pone en una situación de peligro de un nivel. Vamos a decir que es alto, según esta matriz, ¿no? Y entonces, luego vamos a definir a otro trabajador, que puede ser el trabajador de limpieza en obra, y vamos a hacernos la misma pregunta. En el desarrollo de la limpieza de la obra, este trabajador, ¿qué nivel de peligrosidad tiene? Ninguno, ¿no? Vamos a definir además estos niveles de peligrosidad como aquellas lesiones que puedan tener complicaciones leves, pasajeras, en algunos casos permanentes y en otros casos la muerte, ¿no? Entonces, un conductor de maquinaria puede inclusive tener el más alto rango de peligrosidad, mientras que una persona cuando limpia, pues está muy poco sujeta, digamos, a la muerte, ¿no? Por la propia acción de su trabajo.
Pero si cambiamos la matriz y la colocamos en estas circunstancias, en las circunstancias COVID, dése cuenta cómo cambian las cosas, ¿no? Primero, mi trabajador, mi operario, está dentro de un vehículo que es la única persona que está dentro de este ambiente y no tiene ninguna peligrosidad para contagiarse con el COVID. Entonces, en esta misma matriz, él tiene una peligrosidad nula, podríamos decirlo. Mientras que el personal de limpieza está al otro lado. El personal de limpieza se va a encargar de los desperdicios de todas las personas que laboren en la oficina, estén contagiadas o no. Esto es una alerta, es una llamada de atención, un jalón de orejas. Muy bien lo ha expresado el arquitecto Porfirio, muy bien lo ha dicho la arquitecta Alejandra, ¿no? Este es un tema de empatía, ¿no? Entonces, tenemos nosotros ahora que aprender inclusive a manejar nuestros desperdicios, porque ese mal uso está poniendo en peligro a terceros, de los cuales también dependemos, ya que ellos podían esparcir también el virus. Bien, vamos a hablar de los niveles de prevención, como decía, es una parte introductoria. En la prevención primaria podrían ser las vacunas. No existe vacuna para el COVID todavía, pero es esa prevención antes de que suceda, ¿no? En la prevención secundaria estamos cuando existe una mera posibilidad, ¿no? Ahí podemos hacer los diagnósticos precoces del COVID o someter a cuarentenas obligatorias, como bien lo han estado mencionando los predecesores de este webinar, ¿no? Y bueno, en la tercera parte ya es cuando estamos tratando a los enfermos, ¿no? Yo quiero hablar en este tema de algo que es muy importante, ¿no? En los años 80 el SIDA era una peste, ¿no? Y seguramente en las etapas anteriores de la historia han habido enfermedades que han sido una peste. Y entonces a las personas con estas enfermedades las han aislado socialmente de una manera bastante tosca, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros como prevencionistas de riesgo en obra, sobre todo la reintegración social de nuestros trabajadores que han estado sometidos a estas situaciones, ¿no? Estos son los protocolos sanitarios mundiales. Bueno, el OSHA, que es la guía sobre la preparación de lugares de trabajo para el COVID. La resolución ministerial, de esto vamos a hablar bastante, porque bueno, en realidad para Perú la resolución ministerial 239 es pues el tronco, ¿no? Es la médula espinal, que son los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID. Y bueno, el ISO 45001, ¿no? Que son estos temas administrativos para la salvaguarda de la gestión de la salud, mejor dicho, ¿no? Bueno, ahora sí estamos entrando, digamos, a la parte neurálgica del asunto. Como ven, este cuadro es de antes de ayer, del día 16, ¿no? Esto se actualiza a la medianoche de cada día. Si vemos la de ayer, porque todavía la de hoy no la tenemos hasta la medianoche, ¿no? La de hoy ha llegado a más de 240,000 contagiados en el territorio peruano, ¿no? Entonces, recuerden, yo les hago un llamado a ustedes a recordar, ¿no? Cómo era cuando llegamos a 1,000 y nos jalábamos las cabezas, ¿no? Los cabellos, perdón, y luego decíamos, oye, ¿y qué pasa? ¿Podremos llegar a 100,000? Y mirábamos a Europa, ¿no? Decíamos, ¿cómo pueden haber llegado a 100,000 los europeos? ¡Qué increíble!, ¿no? Y bueno, el día de hoy nosotros estamos con estas cifras, ¿no? Otra de las situaciones que quiero que queden claro, porque efectivamente el objetivo de este tema es que ustedes puedan ayudar a las personas que los llaman como profesionales para que puedan ayudarles a presentar estos planes de anti-COVID, ¿no? Entonces tienen que entender bien que esto está detallado como un plan general nacional, que son las fases de reinyección económica para el Perú, ¿no? Entonces me llamaba un cliente y me decía, arquitecto, yo tengo un restaurante y quiero reabrir mis puertas. Perfecto, le dije, hacemos un plan de contingencia que en este momento contempla delivery. Y me dice, no, yo no quiero delivery, yo quiero abrir mi restaurante, porque tengo a mis mozos que tengo que pagarles, porque yo pago un alquiler. Bueno, yo te comprendo completamente, pero no es la fase, no es el momento. O sea, yo te hago tu plan y te cobro, pero no lo vas a poder subir al sistema. Entonces es interesante e importante que ustedes entiendan que existen estas fases, las estudian, ven, y tenemos que entender si nosotros estamos o no en la fase adecuada, que en este momento es la fase 2, para poder realizar el plan, ¿sí? La base legal es bastante amplia. Con mucho gusto, yo al final del webinar voy a subir los documentos al Facebook, que es el mecanismo de comunicación que estamos estableciendo, ¿no?
y pues, yo voy a subir la resolución 239, que es la médula espinal, y si quieren, acá, bueno, ven que hay una gran cantidad de legislación que hay que conocer, porque toda está direccionada primero al sector de seguridad y salud en el trabajo, y luego al tema anti-COVID, ¿no? Y ahora sí entramos a lo que les decía, ¿no? Vamos a, primero, saber que para la resolución ministerial 239, ¿no? El contenido mínimo de un plan COVID son estos, ¿no? Introducción, objetivos, nómina de trabajadores de altos riesgos, y la parte, digamos, más amplia, que es el capítulo más largo, ¿no? Que son los procedimientos obligatorios anti-COVID que nosotros vamos a hacer. Vamos a hablar de los procedimientos obligatorios para el regreso y reingreso al trabajo. Vamos a definir qué es regreso y qué es reingreso, ¿no? Las responsabilidades, el cumplimiento del plan, quiénes son los responsables y cómo, ¿no? Y esta es una parte muy interesante porque, bueno, tan solo la semana pasada se ha estado estableciendo de forma más clara cómo operan este trabajo, digamos, a través de la plataforma, que es lo último que vamos a ver. Y entonces se establece, ¿no?, cómo se desarrolla el presupuesto, que ya está acá en el plan, como lo ven, y a la persona que le toca subir al sistema le toca copiar esta etapa que ya ha desarrollado dentro de su plan, ¿no? Y bueno, al final, evidentemente, son estos documentos de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se transforman en PDF junto con algunos planos y otras cosas más que vamos a mencionar, y se suben al sistema, ¿sí? La introducción, el primer ítem. Yo creo que es importante, es una recomendación personal dentro de mi poca experiencia, que tenemos que primero definir qué es el COVID. Existe un factor social muy grande, muy fuerte, ¿no?, en el que nosotros decimos, oye, me tengo que comprar la mascarilla N95, pero de todas maneras, ¿no? Oye, yo tengo que salir con estas máscaras transparentes en la cara porque me puedo contagiar. Oye, antes era guantes, ¿acuerdas? No, oye, tengo que usar guantes, tengo que usar doble guante, ¿no? Y bueno, eso es porque no conocen cómo es el COVID y cómo se propaga y qué nivel de peligrosidad hay en función al trabajo que se desarrollan en las diferentes empresas. Y entonces es súper importante que en la parte introductoria conozcamos el COVID para poder nosotros, como profesionales de la salud, ver cómo vamos a enfrentarnos a este virus, ¿sí? Bien, luego hablamos de objetivos. Esto para mí es interesante porque yo sé que están conectados bastante los alumnos que son los interesados en estos temas, y ellos saben que yo siempre hablo en estos términos, ¿no? El objetivo general, ¿no?, tiene, en este caso, para este caso preciso, tiene que tener un criterio alto epidemiológico, ¿sí? O sea, yo sé que según la especialidad, ¿no?, porque ya sabemos que estos planes no tienen que desarrollar necesariamente arquitectos, pero tiene que tener un criterio epidemiológico, ¿no? Tenemos que acercarnos a esa fase, no es que vamos a filosofar al respecto. Y en los objetivos específicos tenemos que acercarnos necesariamente a la funcionalidad que tiene la empresa a la que estamos desarrollando el plan, ¿sí? Es diferente si hablamos, en mi caso, yo tengo bastante práctica, digamos, con las empresas de construcción, pero ¿qué pasa? Justamente el día de ayer me llamó un dentista que me pedía, y entonces, pues, evidentemente los protocolos para el dentista más bien están en alta peligrosidad porque ellos manejan justamente los fluidos que son los que propagan la enfermedad. Entonces, protocolos son completamente diferentes, ¿no? Entonces, tienen que ser objetivos específicos a el refuncionamiento de la empresa a la cual yo le estoy haciendo el plan, ¿sí? Cuando hablamos de la nómina de trabajadores de alto riesgo, evidentemente, es un tema muy importante. Yo tengo que decir que nos ha hecho sentar cabeza, esta pandemia nos ha hecho sentar cabeza, porque normalmente yo que hago planes de contingencia, y sé que muchos de ustedes profesionales saben y conocen lo que son los planes de contingencia, se ha favorecido siempre en rutas de evacuación o en anchos de puertas y pasadizos y amplitudes de espacios, se favorece siempre al gerente de la empresa. Entonces, ante una solicitud, por ejemplo, sísmica, el gerente va a salir tranquilo, mientras que en las demás oficinas puede haber más movida, ¿no? Sin embargo, el COVID ha movido todo esto de una manera diferente, ¿no? Cuando hablamos de la parte operativa, por ejemplo, este es un ejemplo, yo estoy hablando en general, para este caso quiero ser claro, ¿no? Porque no sabemos qué tipo de empresa es la que ustedes van a reactivar, ¿no? Que evidentemente tiene que estar en la fase 2. Entonces, estoy poniendo un ejemplo ahí de una parte operativa, ¿no?, donde hay trabajos eléctricos, espacios confinados, equipos y maquinarias, demolición, topografía o carpintería. Pero existe otra parte, que es la parte administrativa, donde están los directores y gerentes. Y es curioso que el COVID
nos hace bajar de nuestra nube y nos hace dar cuenta que normalmente los directores y gerentes, por ser personas de experiencia, están justamente en la población vulnerable, ¿no? Y entonces es a ellos a quien este plan termina atendiendo con mayor cuidado, ¿sí? Evidentemente, en la nómina de trabajadores a riesgo, si no es el caso, ¿no?, tiene que establecerse teletrabajos o tiene que establecerse, ¿no?, esos mecanismos de ayuda y apoyo que se va a dar a esta población vulnerable. En este caso ponemos el ejemplo mayores de 65 años, tratamientos de cáncer o enfermedades respiratorias, que son la población vulnerable, y generar sus trabajos desde casa, ¿no? Y ahora vamos, como les decía, a la parte, digamos, más fuerte. Yo hubiera querido hablar de esto, pero es un tema larguísimo, entonces esta forma gráfica nos ayuda más a entendernos. Los procedimientos obligatorios anti-COVID son, por ejemplo, el control diario del personal etario en riesgo. Eso lo hace un médico ocupacional, dependiendo de la función que cumple nuestra empresa, la empresa que vamos a atender, digamos, con nuestro plan, o dependiendo definitivamente de el tamaño. Hay empresas que son gigantes, y evidentemente la norma 239, vuelvo a repetir, es nuestra columna vertebral. Nos indica, ¿no?, cuáles son, cómo se debe atender por la cantidad de trabajadores también, ¿no? Y entonces, acá vemos si es que esto lo hace un médico ocupacional, lo hace un enfermero, o de repente esto se hace de manera satelital a través de el que sea el jefe de seguridad y salud en el trabajo, que no necesariamente es personal médico, ¿no? Yo quiero detenerme en esta parte. Cuando hablamos de desinfección de baños, pasadizos, comedores, ¿no?, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que establecerlo. Yo lo hago en los planes que desarrollo. Tenemos que tener mucho cuidado, ojo, tenemos que tomar en cuenta que las cosas que más cogemos son las que más limpieza debemos tener. Entonces, no compartir, ya no puedes prestarte el celular. En obra, por ejemplo, yo era un clásico: oye, préstame tu wincha, le decías al maestro, préstame tu wincha, voy a medir la viga. Y bueno, eso es algo que tenemos ahora que educarnos a no hacer ese trabajo, ¿no? A no hacerlo de esa manera. Y la limpieza y desinfección tiene que tener, así lo digo con la palabra específica, tiene que tener mucha dirección a las manijas de las puertas. Es ahí donde nos contagiamos más. Independientemente, ha habido este tema, ¿no?, de los guantes, que la gente creía que porque usaba guantes ya era inmortal, ¿no? Y no se da cuenta que no importa lo que tengas en la mano, es tu mano la que transporta el virus, ¿no? Otra de las situaciones es que se tiene que restringir las reuniones, ¿no? En este caso es una reunión de seguridad y salud en el trabajo. Estamos acostumbrados a hacerla. Ya no se hace la aglomeración. Por ejemplo, en el plan que ustedes desarrollen, pueden indicar: vamos a hacerlo escalonados, vamos a estar en una zona ventilada con 1,50 m de distancia entre cada uno, y vamos a reducir a 5 minutos la que se hacía en 15, o vamos a hacerlo en 2 etapas, ¿no? 50% de los trabajadores al inicio y 50% de los trabajadores entra más tarde, ¿no? En la parte estamos hablando de el transporte, ¿no? Y esta es una estrategia que debe contemplar nuestro plan, ¿sí? En la fase 1, vamos a hablarlo porque tenemos que decirlo, ¿no? Han habido actividades que no han podido parar, sobre todo el sector salud no ha podido parar, y eso es lógico. El sector salud no ha parado durante esta pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo se desarrollan estos planes en cuanto a transportes? A los bancos y a estos centros médicos se les ha exigido en esta primera etapa, en esta primera fase, ¿no?, que contraten vehículos que se limpian en la mañana, recogen al personal de la empresa, las llevan al lugar de obra, ¿no?, al lugar del funcionamiento de la empresa, y cuando termina la jornada laboral, bueno, se limpia el vehículo antes de ingresar, ¿no? Y antes de que regresen también estos trabajadores, también se vuelve a limpiar, ¿no? Y el comité de seguridad está verificando la limpieza de los vehículos, y este vehículo lleva a cada uno de los trabajadores a su casa, ¿no? Esa es la estrategia pertinente para evitar el transporte público, ¿no? Sin embargo, han habido otras empresas. Hemos hecho este trabajo, por ejemplo, en la fase 1 con una empresa que tenía obreros, ¿no? Y hemos establecido que la hora de ingreso ya no sea a las 7 de la mañana porque los buses estaban llenos. Entonces, hemos dicho: ya, vamos a entrar a las 8:30 de la mañana, ¿no? Debe sonar raro para los demás expositores, una ciudad gigante como México o una ciudad gigante como Lima, ¿no? Sin embargo, en Cusco sí, pues, es manejable el tránsito, digamos, no es tan largo. Entonces, establecer estos horarios, digamos, diferidos, permite que se vacíen los buses y que podamos poner en menos peligro a nuestros trabajadores. Entonces, el transporte es una de las situaciones que nosotros tenemos que contemplar en nuestro plan. Otra de las situaciones es
la de los comedores, ¿sí? Los comedores ya por la norma, ya por ley, tienen que reducirse al 50% de su capacidad diseñada, ¿no? Más sin embargo, consideremos nosotros qué es lo que pasa. Una empresa, normalmente, yo voy a trabajar, llega la hora del almuerzo y me voy a mi casa y regreso después del almuerzo, haber visto a mi familia, a mi hija, y regreso a trabajar a la hora que me toque ingresar, ¿no? A mi trabajo. Pero ¿qué ha pasado? En ese tránsito de entrada y salida, ¿no? Yo ya me he visto o me he podido ver vulnerable a contagio. Más aún si he tomado el transporte público, que es lo que hemos hablado antes, ¿no? Entonces, otra de las estrategias que seguramente deben contemplar nuestro plan de anti-COVID jóvenes, perdón, profesionales, ¿no? Es que tenemos que establecer de repente la estrategia de traer alimentos, ¿no? O contratar una empresa que también el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene que revisar la calidad, tiene que estar viendo, ¿no? Que se esté cumpliendo con los protocolos que se hayan generado para esa contrata, ¿no? El otro tema es el seguimiento del personal. Ojo, tiene que ver, todo lo que estamos hablando tiene que ver con reingreso o con el ingreso, y este tendría que ver con el reingreso, es decir, tenemos que tener conciencia, ¿no?, de que ese seguimiento al personal es psicológico también, ¿sí? Evidentemente físico y de la salud, pero también es psicológico. Ahora, como les decía, como estamos desarrollando un plan para empresas que van a empezar sus funciones nuevamente, tenemos que establecer protocolos que sean lo más amplios posibles. Si nos vemos, por ejemplo, una empresa que desarrolla trabajos con maquinarias grandes y especializadas, tenemos previamente que revisar el estado de las maquinarias, ¿no? O hacer mantenimientos a estos equipos si es pertinente, ¿no? Yo no puedo llegar y un obrero decirle, ya prende la máquina enorme que tenemos en esta fábrica y de repente por esta situación de desuso o por la acción de roedores o etcétera, que sería muy largo especificar lo que puede suceder, pero puede haber un cortocircuito, puede haber una caída, puede pasar algo y puede dañar a nuestro personal. Entonces hemos dicho en la primera diapositiva que nuestro plan tiene como punto número 1 la salvaguarda de la vida de nuestros trabajadores. Entonces, yo tengo que revisar las máquinas antes de encenderlas y ponerlas en funcionamiento, ¿no? Y esa es una estrategia que tengo que tener, ¿no? Tenemos que verificar el estado de los materiales en los almacenes. Podemos hablar, por ejemplo, de la industria alimentaria, ¿no? Si es que estos elementos guardados en almacenes han caducado por el tiempo que se ha dejado en el almacén, esto también pasaría en obra, ¿no? O la situación de almacén que para los trabajos que desarrollamos tecnología, no lo sé, a lo mejor se ha visto sometido a humedad y se ha malogrado. Entonces, antes de usar estos materiales o venderlos o lo que tengamos que hacer, tenemos que hacer una verificación del estado de nuestros almacenes, ¿sí? Hablamos de la verificación del estado de la infraestructura, en la medida no solamente de la infraestructura, digamos, en este caso estamos construyendo un puente y antes de revisar tenemos que ver si ha pasado algo en esta etapa en la que se ha cerrado, ¿no? Pero no solamente tiene que ver con eso, ¿no? Tenemos que ver la infraestructura de la empresa, ¿no? Si estamos en un edificio, tenemos que ver, pues, si es que ha habido un posible cortocircuito, si es que, bueno, acá en Cusco ha habido lluvia y de repente ha habido una gotera, de repente, justamente en la habitación en la que me encuentro hay un posible colapso del techo, ¿no? Entonces tengo que revisar la infraestructura de la empresa antes de reiniciar mi trabajo, ¿sí? Otro tema son las empresas productivas, que tienen que revisar el estado del material que estaba en etapa intermedia de producción, ¿sí? Entonces, tenemos que ver cómo ha quedado, porque todo eso se ha dejado ahí, y el tiempo que ha estado, el aislamiento obligatorio, ¿no?, ha hecho que se abandonen, y tenemos que reinventar, digamos, esta forma de producción, ¿no? Yo pongo este ejemplo, o sea, yo he puesto un topógrafo aquí porque me ha pasado aquí en Cusco, ¿no?, que se dejó la obra en excavaciones, ¿no? Y cuando regresamos, tenemos que volver a tomar los niveles de piso. Por supuesto que tenemos que tomar los niveles de piso, no sabemos lo que ha pasado, ¿no? Entonces tenemos que revisar el estado de producción en el que se ha quedado la obra que hemos estado desarrollando, ¿sí? La coordinación con los proveedores es otro aspecto muy importante, y felizmente la norma lo establece de manera responsable, ¿no? Casi en todos estos ítems, la norma 239 nos dice al final, ¿no? Y si no quisiera cumplir con los protocolos establecidos por el plan, se le negará el acceso. Y yo creo que eso es algo que hay que copiar y pegar en todo este aspecto de el plan, ¿sí? Porque estas son las actividades obligatorias anti-COVID, ¿sí? Entonces,
Los proveedores pueden venir de diferentes lugares y entonces nosotros tenemos que coordinar que cumplan con nuestros protocolos, protocolos de nuestra empresa. Todo tipo de empresa tiene proveedores que van a acercarse físicamente de alguna manera a la empresa y ellos tenemos que expresarles nuestros protocolos para que los cumplan, ¿no? Bueno, hablamos de este tema también que es muy interesante y vamos a hablar, hablábamos hace un rato, ¿se acuerdan? El tema económico, que estamos hablando de la proyección de adquisición de los elementos de protección personal que pueden ser materiales o insumos, ¿no? Y que pueden ser personales y colectivos. Ya van a verlo después, cómo es que ya nos obliga la norma muy, muy acertado para mí, que debemos colocarlo, ¿no? Y evidentemente nuestra responsabilidad profesional es mantenernos actualizados. Es muy importante entender que tenemos que estar actualizados en documentos técnicos, sobre todo de materia COVID, ¿no? Otros aspectos que deben ser obligatorios, y ya estamos entrando, digamos, a la fase en la que meramente vamos a estar en una etapa de funcionamiento ya en la obra. Este es el control permanente, lavado de manos, señalización, proveer agua y jabón, los vestuarios, ¿no? Es una cosa ilógica, los vestuarios eran considerados antes las zonas más limpias, ¿no? Y entonces era como que uno se sentía más a gusto en su empresa, una empresa productiva, por ejemplo, una fábrica, el vestuario pues está más callado, más calmado y más limpio, ¿no? Si yo entro a una fábrica tengo bulla, tengo movimiento y es más peligroso, ¿no? Sin embargo, ahora los vestuarios se han convertido en la zona más vulnerable, ¿no? Es donde compartimos espacios reducidos, ¿no? Evidentemente tiene que haber una estrategia ahí, y en algunos casos, dependiendo del tamaño de la empresa en funcionamiento, se establecen vestuarios, ¿no? Precisamente para visitantes o personas que van a entrar al edificio de la empresa, ¿no? Y entonces ahí tiene que haber, como digo, todo un tema de zona negra, que es la zona de la calle. El vestuario vendría a ser la zona gris, donde, bueno, nos desinfectamos, y luego pasamos a una zona blanca, que es la zona de la empresa, donde labora la empresa, que debe ser, en teoría, una zona blanca libre de peligro, nunca sin dejar de usar el tapaboca o barbijo, ¿no? Bueno, hablamos ahora de estos controles previos, ¿no? La detección y la detección de la temperatura, diagnósticos permanentes, comprobar síntomas. En el anexo 2, igual, vuelvo a repetir, ¿no? Esto está en la norma 239, y esto es muy importante verlo, ¿no? Como que ahora en la nueva modalidad el anexo 2 es obligatorio, ¿no? Y todos tenemos que subir nuestro anexo 2. Todos los trabajadores, como mencionábamos antes, ¿no? El gerente general llenará indicando todas las actividades de la empresa, la voy a desarrollar por medio del internet. Yo nunca me voy a presentar físicamente, pero tiene que tener su ficha 2, ¿sí? Y bueno, cuando hablamos de esos terceros, ¿no? Que son el tema de recepción y descarga, tenemos que establecer horarios de aprovisionamiento para nuestras empresas en los momentos en los que no produzcan aglomeración en pasadizos o espacios, ¿no? Esta recepción y descarga de materiales, ¿sí? Y, por otro lado, establecer, evidentemente, señalética, ¿no? Ahora, para las zonas de trabajo, tenemos que promover en todas zonas de trabajo, no necesariamente las exteriores, porque en obra, como muestra la fotografía, digamos que hay menos problema, ya que son zonas abiertas, pero en las oficinas tenemos que promover la ventilación natural permanente, ¿no? Tener limpiezas diarias de equipos, si son equipos que usa una sola persona. Si son equipos de compartir, la limpieza no es diaria, es permanente, ¿no? Tenemos que tener una revisión del stock de nuestros materiales de protección a los cuales vamos a proveer a la gente que va a trabajar en nuestro lugar, y tenemos que tener esta desinfección diaria de áreas comunes, sobre todo las de alto tránsito, ¿no? Que vendrían a ser las zonas grises que comentábamos antes, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de la responsabilidad del personal operativo, ¿no? El personal no debe asistir con síntomas. Acá hay un punto del que quiero hablar, ¿no? Evidentemente, dependiendo del tamaño también de la empresa, si digamos tenemos 65 trabajadores, ¿ya? Ahí me establece la norma que yo tengo que tener un médico y aparte un enfermero, ¿no? Entonces, estos dos personales me van a atender, y entonces yo voy a hablar con ustedes. A ver, vamos a hablar de la atención del personal operativo, ¿ya? ¿Cómo establecemos? Ya, a ver, los síntomas son 37.5 grados centígrados de temperatura. Entonces, ahí el médico es el que tiene que decirnos, 37.5 puede ser una calentura
y no necesariamente fiebre. Entonces, recomiendo cambiar el plan a 38 grados centígrados, porque las actividades, supongamos que mi trabajo es en un edificio y yo llevo información, no lo sé, y tengo que estar transitando por las escaleras de arriba abajo, ¿no? Y entonces en el momento que me toman la temperatura, estoy caliente porque estoy caminando, o ese día hacía calor, ¿no? Esas situaciones cambian la temperatura corporal, y entonces ahí el médico con la experiencia nos dirá, pero 38 grados no es calentura, o sea, 38 de todas maneras es una fiebre, ¿no? Y cambiamos el plan. Ahora, evitar un distanciamiento que sea menos del 1,50 m establecido por la norma, y hacer una limpieza de los elementos de protección al final de cada uso, ¿sí? Evitar, lo que decía antes, compartir equipos de herramientas, ¿no? De lo contrario, la desinfección es permanente. Y acá hay otro tema, ¿no? Normalmente existe un asistente o existe un personal en obra que es la persona encargada de los gustos del resto del personal de la planta, de la empresa, ¿no? Eso tiene que acabarse, señores, ¿no? Eso de anda a comprar pancito, tráete el desayunito, cómprate una gaseosita, eso es un tema porque nos afecta a nosotros los especialistas en seguridad, está terminantemente prohibido y tiene que ser sancionado. ¿Te has ido a comprar pan? Ya, ¿quién te ha pedido? No, pero ¿cómo lo hacía? Entonces la sanción va para ti, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar de las responsabilidades de los responsables, o sea, del alto mando en la empresa, ¿no? Ellos van a determinar el nivel de aforo. Vamos a hablar también qué labores tienen este alto mando, ¿no? Establecer horarios de descanso, establecer horarios de tránsito, establecer medidas para evitar la aglomeración, seleccionar los representantes de la comunicación, establecer mecanismos de comunicación, usar y promover el uso de los elementos de protección personal anti-COVID, promover que las reuniones no superen 10 personas y, si es posible, establecer turnos, ¿no? Y establecer zonas de recolección de residuos, lo que decía, ¿no? Ahora, este es un tema que nos tiene que poner empáticos, y eso también tiene que verlo, pues, la alta gerencia, ¿no? La responsabilidad de los terceros, hablamos de la gente, como que puede ser gente que provee a nuestra empresa, o gente que terceriza, o podemos hablar de gente que desarrolla algún trabajo, ¿no? Dentro de la empresa que no es permanente. Inclusive los visitantes, ¿no? En algunos casos, si tipificamos al gerente, que es un gerente que no está en planta permanentemente de repente porque es población vulnerable, está dentro de estos terceros, ¿no? Y a estos igual, tienen que tener su plan, ¿no? Y se tiene que establecer cómo se va a desarrollar el plan, y se tiene que respetar el plan. Evidentemente hay un responsable de ver que se respete el plan como se ha desarrollado, ¿no? Igual en el tema de descarga, traslado y almacenaje de materiales, ¿no? Se establece el protocolo y se hace respetar, ¿sí? Vuelvo a repetir, la norma 239 es genial porque después de cada uno de estos ítems te dice, y si se negara a cumplir con los protocolos, usted le niegue el acceso al edificio de la empresa, ¿no? Y eso es algo que creo que debemos hacer respetar los que vamos a estar como jefes de seguridad, ¿sí? Y bueno, esta es la parte en la que vamos a hablar, ¿no? Existen este tema de regreso y reingreso. Es simpático porque este cuadro, la verdad es que lo encontré, ¿no? Y define muy bien estas dos situaciones. Entonces es importante verlo de esta manera. El regreso es que todos vamos a regresar al trabajo. A todos nos han pedido que cesemos en nuestras funciones laborales y que nos reincorporamos a nuestras actividades profesionales ahora que estamos en la fase 2 y ya podemos regresar a nuestra etapa productiva, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Entonces yo estoy regresando a mi trabajo, ¿no? Pero ¿qué es el reingreso, no? El reingreso es cuando yo he estado laborando y he tenido que dejar de laborar porque me he contagiado de COVID, o porque he dado positivo, o porque he tenido síntomas, ¿no? Y luego he regresado al trabajo. Ese es un reingreso. Y lo interesante de este cuadro es que este cuadro define muy bien cuál es el recorrido del regreso y del reingreso de los trabajadores, ¿no? Otra de las cosas que ha cambiado, que es esta fase final, ¿no? Es que antes se establecía 28 días después de estar hospitalizado. Ahora, el nuevo cambio que se ha dado a la resolución ministerial es que ahora se establecen 14 días sin síntomas. A ver, me voy a explicar. Si yo he sido detectado como positivo de COVID, sí,
pero no he sido hospitalizado, entonces voy a casa y tengo 14 días para regresar al trabajo, 14 días sin síntomas, ¿sí? Pero si he sido hospitalizado, yo tengo que, después de estar hospitalizado, termino mi etapa de hospitalización, me voy a casa y esos 14 días después de estar hospitalizado tengo que estar en casa, ¿sí? Los trabajadores con factores de riesgo no deben reingresar, no deben reincorporarse a las actividades de obra durante el estado de emergencia, ¿no? Y eso es algo que debemos hacer respetar. No se trata de despedir, señores, se trata de ser creativos como también especialistas en salud y dar los trabajos a las personas que puedan desarrollarlos, sobre todo las que no van a venir físicamente a la obra, ¿sí? Y bueno, aquí hablamos lo que les comentaba, ¿no? Estamos en otro ítem que son las responsabilidades en el cumplimiento. He copiado este organigrama de una empresa cualquiera, ¿no? Esta es una empresa cualquiera que tiene una asamblea de socios, un gerente general y tiene 3 departamentos, ¿sí? Entonces, me sirve esto para indicar justamente el nivel de peligrosidad, ¿no? Hemos dicho antes que la asamblea de socios puede llamar por teléfono, la asamblea de socios puede hacer videoconferencia y no presentarse a la obra. Pero el gerente general posiblemente va a tener que estar en obra. Y el gerente general hablará con el departamento administrativo, con el jefe del departamento administrativo, con el jefe del departamento comercial y con el jefe del departamento de operaciones. Estos 3 jefes, estos 3 departamentos, tienen otro conjunto de personas, ¿no?, que están a cargo de él. Entonces, el jefe del departamento administrativo va a hablar con todas las demás áreas, ¿no? El de contabilidad, el jefe de contabilidad, hablará o se verá involucrado, qué sé yo, con 20 personas. Cantera 20, tesorería 20, recursos humanos 20. Entonces, ¿con cuántas personas en realidad está conversando el departamento administrativo? No digo que todas las personas van a acercar a la vez, sino que el de contabilidad está llevando la carga física, la carga de la posibilidad de contagio de toda la gente en su oficina y le está trasladando al departamento administrativo. Lo mismo está sucediendo en el departamento comercial y en el departamento de operaciones. En conclusión, el gerente general termina estando, ¿no?, en un nivel de peligrosidad más alto. Eso tenemos que tener la sensibilidad de desarrollarlo en nuestro plan de contingencia. Yo quiero instar a ustedes a que tengan esa responsabilidad, ¿no?, de entender que efectivamente, por ejemplo, recursos humanos, bueno, recursos humanos sí que va a tener que hablar con bastantes personas, pero contabilidad, digamos, contabilidad, son 2 personas en un área grande que no tienen que hablar con nadie, ¿ya? Perfecto, entonces su nivel de peligrosidad será bajo, mínimo, nulo, dependiendo de lo que nosotros coloquemos en nuestro plan, ¿no? Pero el jefe del departamento administrativo ya tendrá un nivel de peligrosidad intermedio. Entonces, los jefes de departamento y el gerente general están en esta categoría intermedia por la función que cumplen, porque se ven involucrados dentro de su trabajo de estar coordinando con mucha gente, ¿sí? Nuestro plan debe contener la información de cómo vamos a establecer estos mecanismos para evitar los posibles contagios en este riesgo medio, ya que estamos estableciendo que en la parte de abajo el riesgo es 0 o nulo, ¿no? Dependiendo si estamos en una empresa que tiene esta conformación, que es una conformación grande en realidad, podemos hablar de otros especialistas, ¿no?, que pueden ser los jefes de proyectos, gerentes de proyectos, perdón, gerentes de finanzas, y aquí estamos en esta situación que es muy importante porque los gerentes de recursos humanos, los gerentes SOMA, los trabajadores sociales, los jefes de SST, Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no?, y los subcontratistas que tienen su propia organización, ¿no?, tienen que estar enterados del plan y son justamente los facilitadores del plan al resto del organigrama que tenemos en nuestra empresa, ¿no? Si es la empresa grande, la norma me está obligando a tener un gerente SOMA, tener un gerente de recursos humanos, ¿no? Ahora, si es una empresa pequeña, evidentemente no voy a tener esta estructura tampoco, no voy a tener este organigrama. Entonces, nos alivianamos y nos libramos un poco, digamos, de este conjunto de personas. Pero siempre va a haber un responsable de seguridad y salud en el trabajo, que dependiendo de la categoría y la función que cumple la empresa, puede o no ser un especialista de la salud. Puede que no sea un especialista de la salud. Bueno, hablamos del presupuesto, que es otro de los títulos que leímos hace rato, de los lineamientos mínimos que pide la norma 239, ¿no? Y es el presupuesto y procedimiento de adquisición de los insumos con este cronograma, ¿no? Pero yo no quiero mostrar, porque acá lo que debería mostrar es un cronograma de insumos. Nosotros que somos arquitectos, que creo que es la mayoría que está participando en este webinar, puede entender cómo es un cronograma de adquisiciones en una hoja Excel, pero yo lo que estoy queriendo mostrar acá, ¿no?, es la ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo,
que nos habla de los principios, ¿no? Este principio de prevención, este principio de información y capacitación, este principio de atención integral de salud y los principios de protección. Porque con estos principios es que yo me voy a aprovisionar de los materiales adecuados, ¿no? O sea, otra vez, yo genero el plan, es mi especialidad, me han contratado a mí para generar el plan de esta empresa, y entonces yo tengo que tener la responsabilidad de actuar bajo estos principios para comprar lo adecuado en el momento adecuado, ¿sí? No puede haber esa irresponsabilidad de los profesionales, ¿no? De copiar y pegar, porque la norma es bellísima, está muy bien hecha, y esta norma puede ser un copy-page, ¿no? Yo puedo copiar la norma y decir, voy a hacer esto en esta parte y ya. Pues no, tengo que tener la responsabilidad de atender estos principios, ¿sí? Y bueno, al final, es esto, lo hablamos, pues al final son estos documentos de aprobación para el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no? Que es nuestro plan de vigilancia y prevención anti-COVID, ¿no? Más el plan de seguridad y salud en el trabajo. Estos dos, que son compatibles, además, definitivamente son compatibles, se han trabajado en conjunto, ¿no? Se ponen a PDF y se suben al sistema. Vamos a ver en qué etapa se hace ahora, ¿no? Y ahora vamos a la parte que a mí me parece más interesante, que creo que es además lo que están esperando muchos de los que se han matriculado en este webinar, puesto que todavía recién estamos en pañales de cómo es que nos inscribimos, ¿no? Antes yo tenía que ir al ministerio que me corresponde. Por ejemplo, si era el Ministerio de la Producción, voy a Produce, ¿no? En mi caso, en nuestro caso, arquitectos, ¿no? Nos íbamos a el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y entrábamos al ministerio. Ahora, en esta fase 2, para evitar justamente este tema de trámites, nos metemos a, ojo, saludtrabajo.minsa.gov.pe, entramos, ven, saludtrabajo.minsa.gov.pe, hacemos clic, ¿no? En el primero, bueno, dependiendo si es que ya tenemos creado nuestro usuario, ¿no? Y esta va a ser la siguiente hoja que nos va a aparecer, ¿no? Y acá, evidentemente, yo le voy a dar clic a esto porque yo soy una entidad, una persona natural o una persona jurídica, ¿no? No soy un ente fiscalizador, este clic no me corresponde, ¿no? Le doy clic en ingresar, ¿no? Y me va a pedir RUG, en este caso, porque yo he asumido que somos una empresa, ¿no? Si fuera una persona natural, ojo, porque esta pregunta me la han hecho justamente esta mañana una colega, ¿no? Si soy persona natural, no me va a salir RUG, me va a salir DNI, coloco el DNI, y la clave, si es la primera vez que entro, me voy a Nueva Empresa, lleno mi formulario, que es un formulario cortito de tres preguntas, pongo no soy un robot, y a mi correo, al correo que voy a poner cuando ponga una nueva empresa, en este caso nuevo administrando, me va a llegar un correo al email que yo haya colocado con la clave de acceso. Entonces regreso aquí, coloco el DNI o RUC en este caso, la clave de acceso que me ha dado, no soy un robot, iniciar sesión, y me va a mandar a esta hoja, ¿sí? En esta hoja, de momento, lo que he establecido es que el sector en el que están trabajando no importa qué actividad desarrolle la empresa, por lo pronto, al subir al sistema, todos estamos dentro del PCM, ¿sí? Y luego coloco la información de la empresa. Es importante colocar esta información poco a poco, es importante colocar esta información paso a paso. Es un trabajo largo, no se asusten. No puedo, me encantaría, pero no puedo mostrar todo el proceso, son 24 pasos que hay que dar, ¿no? Entonces, estoy dando los que a mi consideración son los más importantes porque no estamos hablando acá de la información de la empresa. Además, si yo coloco el RUC en la siguiente, ya no me va a pedir el RUC razón social, ya no me piden la siguiente razón social, ¿sí? Y etcétera, a medida que voy llenando. Si yo le digo, por ejemplo, tengo 6 trabajadores, la siguiente fase de la inscripción va a ser 6 celdas donde me digan qué va a ser el trabajador 1, qué va a ser el trabajador 2, qué va a ser el trabajador 3, porque yo estoy proveyendo esa información a la plataforma. No soy un robot, continuar, ¿no? Y vamos a los datos de la empresa o entidad pública, el sector, etcétera. Aquí hay posibilidad de, digamos, subir estos datos, ¿no? Y yo sí he querido mostrar, vuelvo a repetir, me estoy salteando, ¿no? Varios pasos, y estamos llegando, ¿no? A la parte 3, digamos, ¿no? En la que estoy declarando si soy una actividad de riesgo. Entonces, otra vez, ¿no? Es importante tener la forma adecuada de desarrollar estos planes, ¿no? Me han traído un plan a mi oficina en la que me han pedido, pues, que lo arregle porque lo había desarrollado, me parece que un tramitador municipal, ¿no? Y ahí, ¿por qué? Porque no saben si es una empresa o no de alto riesgo y habían llenado su formato 5 y era una empresa que no desarrollaba. Entonces, cuando hablamos de hidrocarburos,
o justamente el tema médico, he hablado, ¿no? La parte médica, los hospitales y clínicas no han parado su funcionamiento, ¿no? Entonces, ellos sí son actividad de riesgo. Entonces, acá le daré un clic y le pondré sí, y me mandará a otra hoja desplegable donde tendré que llenar la información del personal de salud, porque estoy haciendo una actividad de riesgo y la norma me pide que las actividades de riesgo tienen que tener la intervención de cierta cantidad de profesionales de la salud cuando son actividades de riesgo. Normalmente en esta fase 2 se está aperturando a estas empresas que no están, entonces no hay necesidad de llenar el formato 5, selecciono la opción no, siguiente, ¿no? Y esto, miren, creo que ahora me he venido a la 11, sí, es la 11, y acá, evidentemente, como les decía, me estoy salteando pasos porque quiero demostrarles lo que a mí me parece más saltante en este proceso de inscripción, ¿no? Y es que acá estamos hablando del presupuesto, es la 9, ¿ven? Presupuesto y proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan. Y acá sí estoy estableciendo el periodo, yo he puesto el periodo, estoy estableciendo los ítems a los que voy a invertir y estoy estableciendo cuánto estoy presupuestando para esto. Esto ya se hizo en el plan. Si lo hemos hecho de forma responsable, eso está en mi plan de contingencia, todo lo que hemos hablado antes, y cuando yo entro en la plataforma, lo único que tengo que hacer es abrir la hoja y empezar a llenar datos, ¿sí? Como en todo. Y bueno, luego tenemos un paso 21, un paso 22, paso 23, paso 24. Para acelerar, discúlpeme, no voy a hablar de esto porque necesitamos estar en el plazo de exposición. Pongo finalizar enviar. Esto me salía también antes, también me salía en el Ministerio de Construcción y Saneamiento, y bueno, en cualquier ministerio me salía en Produce también, ¿no? Y descargar la constancia, ¿no? Yo estoy colocando acá una constancia y tengo que decirles, estoy responsablemente colocando una constancia que me está dando de manera genérica el ministerio, ¿sí? Porque yo he visto que muchos de nuestros colegas arquitectos les encanta la idea, yo los felicito, ¿no? Les encanta la idea de desarrollar el trabajo y no suben a sus redes sociales su hoja para aplaudirlos, yo los aplaudo, los celebro, que bien que estén inscribiendo empresas, ¿sí? Pero les advierto que este es un código QR, como pueden ver, y si por ahí se filtrara mi correo, el correo en el que estoy recibiendo la información del MINSA, eso más el código QR ya está poniendo en peligro la autoría del trabajo o de la producción de este plan de contingencia, porque yo estoy administrando, ¿no? Entonces, mucho cuidado, chicos, ahora sí digo, porque serán pues los arquitectos jovencitos los que están haciendo esto. Mucho cuidado de estar subiendo a las redes sociales, aplaudámonos en silencio, los felicito yo desde aquí, los felicito, pero no estén subiendo a redes sociales, tengan mucho cuidado, ¿sí? Bien, termino, quiero terminar la exposición, siempre me despido así de mis alumnos. La prevención es la palabra más importante en términos de seguridad, y quiero decir que el fin de este aislamiento social no significa que ya no haya virus, significa que ya tenemos espacio para ti en el hospital. Muchas gracias, es lo que me corresponde hacer. Quiero darle paso ahora a los organizadores. Gracias, arquitecto. Ahora vamos a continuar con la arquitecta Kraila y el arquitecto Carlos, quienes nos van a dar comentarios y o dudas de los temas que ha expuesto el arquitecto David. Adelante, arquitecta Kraila. Gracias, Fátima. Si bien es cierto que la paralización de todo el sector de la construcción ha sido fuerte, ¿no? En realidad en todos los países, ¿no? La paralización que se ha dado es una inversión significativa en trabajadores, en empleo, ¿no? Y en toda esta cadena productiva que nos ha descrito el arquitecto David Durán. Entonces, esta cadena productiva se ha visto estatizada por todo este tema del COVID, ¿no? Las experiencias internacionales, al igual que el Perú, están desarrollando un sistema de protocolos, lineamientos de prevención para reiniciar esta reactivación económica, pero también para continuar con la construcción en cada uno de los diferentes países. Entonces, de la mano con el Ministerio de Salud, como nos ha dado claramente y al detalle durante la ponencia el arquitecto Durán. Gracias por todos esos alcances que son válidos y que son importantes para todos nosotros que estamos en medio de este desarrollo. Voy a realizarle dos preguntas, ¿no? Que son parte también de las dudas que se tiene
dentro de todos los que están, de todos los que nos siguen acompañando en esta noche. Entonces, la primera pregunta va dirigida y se ha redactado de esta forma. Indica, ¿no? Es cierto que la elaboración de un plan COVID es indispensable para el funcionamiento de una empresa en las circunstancias en las que nos encontramos. Sin embargo, también existe el gran desafío de guiar las conductas individuales en todas las horas del día. ¿Cuáles serían las recomendaciones para guiar una correcta conducta individual? Me parece una excelente pregunta. La verdad es que me alegra, porque efectivamente, lo he mencionado de esta manera, de repente ha sido muy sutil, porque ahora tengo que ser, pues, fehaciente, ¿no? Este es un tema de solidaridad, es un tema de empatía, señores. Entonces, efectivamente, todo pasa por el comportamiento individual. Es por eso que yo decía, tengo que conocer el COVID, es mi responsabilidad como persona, ya no como profesional o dentro de alguna especialidad, es mi responsabilidad como persona que yo tenga que conocer el COVID para saber cómo tengo que actuar y enfrentarme a él. Yo lo considero una irresponsabilidad o un tema de repente un poco doloroso, ¿no? Que se esté dejando sin mascarillas en el 95 a los profesionales de la salud, ¿no? Porque esas mascarillas son para ellos. Nosotros en construcción no lo necesitamos y en otros rubros mucho menos, ¿no? Entonces, ese es un tema muy bueno que me parece a mí indicar, ¿no? Que tiene que partir de casa, señores, tenemos que entender cómo actúa el COVID para nosotros tener estas acciones individuales, ¿no? Lo mismo sucede en la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y la defensa civil, lo mismo sucede en esos aspectos, ¿no? Es un tema ético que pasa por cada persona. Entonces, yo la verdad celebro esta pregunta porque me parece además muy bien estructurada. Es necesario que parta de la conducta individual, ¿no? Si como individuos somos buenos, ¿no? Como sociedad seremos grandes. Gracias. Es bueno recalcar que estamos en pleno proceso de tomar medidas en todos los ámbitos que tengan como base el bien común, ¿no? El bien común y el ser solidarios en la participación y en esta reinserción también de muchas actividades económicas que se tienen. Además de que el aislamiento ha sido la medida unificada, ¿no? A unísono de todos los países. Si bien es cierto, no hay cura, pero sí de manera reactiva, porque no, en este caso no ha sido preventiva, sino reactiva, todos los países han dado como el aislamiento y la distancia social como medidas, ¿no? Válidas y de precaución en este caso. La segunda pregunta, arquitecto, está relacionada a la atención de salud, ¿no? Entonces, la preocupación es, dentro de esta atención de salud, en sus diferentes niveles, indica, considera que dicha atención debe de darse dentro de estos parámetros especiales, teniendo en cuenta que esta práctica necesita de una interacción, una dinámica entre el paciente y el personal de salud. Entonces, ¿cómo se da dentro de los hospitales la dinámica? Y acá especifica dentro de la atención al paciente. Yo veo que esta pregunta está haciéndolo de manera amplia, ¿no? En realidad no está hablando de la seguridad o no está hablando de estos temas dentro del personal de salud que está dentro de una empresa. Vuelvo a repetir, si una empresa es grande, esta empresa tiene que tener personal de salud dentro de su empresa, personal permanente de salud y hacer los protocolos con el personal de salud durante las actividades laborales en su empresa. Entonces, evidentemente, en esta interacción que existe entre el paciente, ¿no? y el médico, está establecido, se supone, el protocolo, el plan que hemos desarrollado, tiene todos los protocolos de cómo vamos a, sin dejar de tener esta atención médica, cumplirla, pero con la seguridad adecuada, evitando contagios por ambos lados, ¿no? Importante decirlo. Pero si nos vamos al aspecto que me parece que la pregunta iba un poco por ahí, ¿no?
en el que decimos, oye, ¿qué pasa en los hospitales? Ya nos olvidamos de las empresas, ¿qué pasa en los hospitales o las clínicas privadas? ¿Cómo hacemos que esta interacción siga funcionando? Felizmente, los médicos tienen y conocen los protocolos, ¿no? Entonces, finalmente, el personal de salud es el que está más y mejor entrenado en los temas de cómo se contagia, cómo se propaga, cómo no se contagia, o estas cosas. Pues, por ejemplo, lo de los guantes ha sido una situación, yo lo vuelvo a poner de ejemplo porque es hasta risible, ¿no? De que había gente que se ponía guantes y creía que con el guante ya era indestructible, ¿no? Entonces, los médicos sí conocen estos protocolos, saben cómo operan, sí saben cómo debe utilizarse estos EPPs. Entonces, más bien nosotros, que seríamos el personal de atención, tenemos que aceptar los protocolos que el personal de salud imponga. Y claramente tenemos que regresar a la pregunta anterior. Kraila, has hecho una conjetura muy positiva. Las sociedades ordenadas no se han visto afectados de una forma tan severa por el COVID. Y son sociedades enteras que se han visto casi nada afectadas, ¿no? Nunca han sufrido colapsos hospitalarios, actualmente ya están en funcionamiento. A esa gente no hay que decirle cómo actuar de forma individual, esa gente sabe lo que tiene que hacer y lo hace, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería la respuesta que podría dar en relación a la pregunta que me han hecho. Gracias. Gracias, entonces, David. Voy a dar paso a Fátima para que continúe con la dinámica del evento. Gracias, Arqui. Ahora vamos a pasar con el arquitecto Carlos para que también pueda dar su punto de vista, algún comentario o alguna duda. Adelante, arquitecto Carlos. Muchísimas gracias, Fátima. Arquitecto David, bueno, antes que nada, felicitarlo por manifestar, mostrar, exponer en qué consiste un plan de contingencia, ya que ahora en esta coyuntura que venimos viviendo, se habla de prevención, se habla de conocer el tipo de información de qué trata esta enfermedad y actuar en base a esta. Pero es cierto que un plan de contingencia demanda de mucha información y de bastante tiempo, y es más, de conocimiento profesional para elaborar esto. La primera pregunta va enfocada a más en ciertas recomendaciones como un protocolo o protocolos para saber actuar en diferentes situaciones, especialmente para un público que podamos tener como lo que es la persona que vive el día a día, ¿no? ¿Usted qué cree o qué piensa que pueden ser las medidas para actuar o implementar en cuanto a ciertos protocolos? Por ejemplo, usted expuso, ¿no?, de estos protocolos, de los planes de contingencia a tomar en cuenta en la construcción, pero es cierto que es necesario tomar en cuenta medidas de prevención como protocolos ya sean centros comerciales, vivienda, especialmente para todas las personas, en las calles, y lo que se va a aproximar más adelante, ¿no?, de que no se sabe qué es lo que vamos a hacer en cuanto a los centros educativos, como lo que son las universidades, ¿no? ¿Qué es cuáles serían las recomendaciones a considerar como protocolos dentro de los centros comerciales, viviendas, ¿no?, en la vida cotidiana y los centros educativos? Estos en su momento tendrán que ser atendidos. Seguramente el Estado, que en mi apreciación personal lo está haciendo lo mejor posible, ¿no?, va a establecer precisamente los protocolos, porque tengo que ser claro, ¿no? Estos protocolos sociales vienen del gobierno central, ¿no? Entonces, este protocolo de aislamiento social obligatorio, aislamiento social inteligente, que va a ser la siguiente etapa, estos protocolos de toques de queda, y inclusive han visto que en Perú, yo le cuento a Porfirio eso, ¿no? En Perú se ha regionalizado, se ha sectorizado, pues era algo como el semáforo que nos contabas en alguna de las exposiciones que tuvimos intermedias, se ha zonificado el Perú, ¿no? En el norte ha habido un comportamiento inadecuado, y entonces ellos están con otro tratamiento, ¿no?, con otro aislamiento social, con otros horarios de transporte público, de atención en general, ¿no?
se les ha restringido porque, bueno, han sido focos grandes de contagio, ¿no? Entonces, estas grandes, esta que es una pregunta grande que está hablando de lo grande comportamiento social, lo tiene que definir el gobierno central. Más sin embargo, cuando nosotros hablamos de lo que va a hacer, porque es una etapa que todavía no está en esta fase de desarrollo, podríamos hablar del reinicio de las actividades académicas, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, va a tener que verse cómo se maneja la población universitaria por horas. Entonces, evidentemente, va a tener que haber una inversión, o sea, ahí, si se han dado cuenta, yo por eso he querido mostrarles, ¿no? El cuadro, era el 9, ¿no? Donde yo estoy ingresando cuánto voy a invertir en términos de seguridad en mi empresa. Entonces, definitivamente, cuando se reactiven las actividades académicas presenciales, ¿no? Va a tener que haber ahí un conjunto de inversiones que va a tener que dar la infraestructura académica para poder reiniciar sus funciones sin alterar este cuidado que debemos tener durante esta pandemia, ¿no? Es interesante porque en Europa ya han pasado diferentes fases, ¿no? Y algunos países es un orden social, ¿no? Y en ese orden social les ha permitido reaperturar sus escuelas, ¿no? Y ahí están los grandes ejemplos de cómo están haciendo ellos para evitar, o para, mejor dicho, para promover ese distanciamiento social, ¿no? Y cómo están actuando los salones de clase, las carpetas, cómo están haciendo en comedores, cómo están haciendo en diferentes lugares, ¿no? Como estrategia físico-material, eso también tengo que ser claro, ¿no? Estas barreras para minimizar el contagio, ¿sí? Yo creo que eso sería lo que tendría que responder a estos grandes sectores, ¿no? Gracias. Sí, es interesante, ¿no? Conversar de que es necesario hacer una fuerte inversión para considerar primero un análisis, ¿no? Un diagnóstico, la prevención, para elaborar este plan de contingencia e incluso elaborar los protocolos y el seguimiento. La siguiente pregunta va enfocada justamente a esto, ¿no? Ya que todas estas nuevas medidas, ¿no? Preventivas, de dotación, de los EPPs, los planes de contingencia, la elaboración de estos mismos y demás, dentro de una obra tienen un impacto significativo, ¿no? Que modifican tanto el presupuesto y el cronograma. Se puede considerar de que este impacto es significativo en un expediente técnico, es considerable, y de cuánto más o menos podría hablarse, ¿no? Esa es otra pregunta, pues, súper interesante, ¿no? Y precisamente dentro de las clases que hacemos justo el tema de seguridad y salud, que en este caso no es ocupacional, ¿no? Sino hablamos de seguridad y defensa civil con los chicos de arquitectura, ¿no? Precisamente vemos que en algún momento el Estado va a generar la nueva normativa, ¿sí? Porque ahora estamos hablando de planes de contingencia que precisamente son la salud de los trabajadores en el momento, por ejemplo, para nosotros arquitectos, de ejecución de la obra, ¿sí? Y existe el plan de contingencia para los que estén en otros sectores, que es un plan que te da la licencia de funcionamiento. O sea, yo saco mi plan de contingencia para recibir mi licencia de funcionamiento, ¿no? Entonces, ahora, en este escenario, todavía no está establecido, eso también tengo que ser claro, pero se adelanta muy bien la pregunta, a que el nuevo plan de contingencia va a tener que establecer las contingencias anti-COVID. En su momento se va a desarrollar un solo documento, ¿no? Que va a atender la planificación, por ejemplo, en la etapa de ejecución de obra, anti-COVID, así como todos estos implementos de seguridad en el trabajo. No porque tengo una mascarilla N95, voy a subir a soldar un techo en la cuarta losa y no me voy a colocar arnés, ¿no? O sea, evidentemente tiene que haber una compatibilidad en ambos documentos. Es justamente lo que decía en la última diapositiva antes de entrar a la cómo se ingresa nuestro proyecto, ¿no? Por otro lado, en la siguiente fase, que es la fase de funcionamiento, también se desarrollará un plan de contingencia, ¿no? Que será justamente para que le den la licencia de funcionamiento a la empresa en al rubro que se dedique, y ese plan de contingencia va a tener que contemplar las actividades de seguridad y salud en el trabajo. Hay que ser claros, posiblemente ha habido una confusión aquí, ¿no?
plan de contingencia es un plan que exigía, que existía además antes, ¿no? Yo hablo de plan de contingencia porque es mi especialidad, porque me he desarrollado económicamente en ese sector bastante, ¿no? Pero este plan que estamos hablando no es un plan de contingencia, es un plan de seguridad y salud, ¿no? Y es anti-COVID, o sea, es específico. Eso que se sube al sistema, ¿no? En este caso al MINSA, se sube, no es el plan de contingencia, es el plan de salud anti-COVID, ¿no? Y son los protocolos, ¿no? Es plan de prevención, seguridad, etcétera, ¿no? Tiene que tener la nomenclatura adecuada a la función que estoy cumpliendo, ¿no? Gracias, esa sería mi respuesta. Muchas gracias, arquitecto David. Y la última va, es como una reflexión que le hacen también, que básicamente todo este problema, la coyuntura en el tema de la construcción especialmente, ha afectado directamente, ¿no? En un gran desafío, ¿no? Ya que se dio la reducción de puestos de trabajo, en muchos casos remuneraciones de personal que laboraba, y muchas veces para solucionar el problema del COVID, muchas empresas, especialmente de la construcción, han visto la manera de optimizar su rentabilidad justamente en diferentes aspectos. Según su opinión, ¿cómo podría ser que la implementación de estos protocolos, ¿no? o planes de contingencia ayuden a la rentabilidad de la empresa o no mermen en la rentabilidad de las empresas? Esta es una pregunta por demás complicada, ¿no? Tiene mucho que ver con este componente, digamos, del sector de la economía, ¿no? Yo sinceramente le dejaría esa pregunta precisamente al área de gestión. Y casualmente los alumnos organizadores de este webinar son los alumnos de gestión, ¿no? Entonces, efectivamente no hay una forma, un método exacto que pueda darte, porque en términos de reactivación económica hablamos de muchos sectores, de muchos ministerios, ¿no? Entonces, has tocado, por ejemplo, en un momento el tema de la educación, ¿no? Hemos hablado del tema de vivienda y podemos hablar de otros sectores que tiene el gobierno central, ¿no? Entonces, la respuesta terminaría siendo demasiado amplia. Yo, sinceramente, creo que nuevamente tenemos que retomar la idea, ¿no? De que todo esto es un factor que pasa por la deontología profesional, ¿sí? Yo tengo que generar planes, ¿no? Que tengan como punto número 1 la salvaguarda de la vida de los trabajadores de la empresa que voy a reactivar. Y eso es lo más importante. Luego de ello, como consecuencia, conseguiré una licencia, no hay ningún problema en eso. Pero las empresas tienen que darse cuenta que tienen que invertir. O sea, ahí ya nos acercamos, salimos de repente del tema de seguridad en defensa civil y nos vamos a la seguridad laboral, ¿no? Y un especialista SOMA está definitivamente pensando en el ambiente laboral, en la seguridad que se vive en el ambiente laboral, en el tema psicológico, ¿no? Porque esta pandemia ha actuado sobre las personas de una forma psicológica fuerte, ¿no? O sea, no solamente nos vemos enfrentados a temas como el tema económico, sino nos vemos afectados a la depresión, ¿no? Yo no quise mencionarlo porque me pareció tosco, pero yo no voy a establecer un aislamiento, o sea, a mi público vulnerable, en mi plan de contingencia como arquitecto que soy, voy a colocar que son vulnerables a partir de los 60 años. Y entonces la empresa tiene una respuesta, digo, señor, usted tiene 60 años, está despedido de la empresa, ¿no? Cesan a esa persona. ¿Y cuándo va a recibir su CTS? A los 65. O sea, mi plan irresponsablemente está dándole un parón de 5 años a una persona que ha trabajado durante mucho tiempo en una empresa, ¿no? Entonces, tenemos que tener esos niveles de sensibilidad, tenemos que pensar en estos términos. Es un tema básicamente de empatía. Yo creo que es momento de decirlo porque me parece que todos acá estamos en el mundo académico y muchos de nosotros somos profesionales, ¿no? Yo con sorpresa me he encontrado gente que desarrolla estos trabajos, ¿no? Que son tramitadores municipales y cobran centavos por ese trabajo.
porque lo que hacen es copiar el decreto supremo, ¿no? Lo copian y le ponen el título de la entidad y lo suben al MINSA, ¿no? Y ese ya es su plan de contingencia. Y eso nunca lo hacen leer, nunca pasa por ningún tamiz, ¿no? Y esa es una irresponsabilidad, es una situación que por demás vulnera la actividad que tiene que tener la empresa, ¿no? Entonces, evidentemente el Estado tiene su respuesta, ¿no? Tampoco es que eso pase por agua tibia, ¿no? El Ministerio solo va a revisar el documento y lo va a reentrar. Entonces, es ahí cuando me buscan, ¿no? Y seguramente los buscas a muchos de ustedes que están conectados acá porque están interesados en el tema, ¿no? O sea, ahí regado de, arquitecto, me han declarado improcedente, ¿no? El MINSA te genera unos lineamientos tan sencillos que es cuestión de cumplir esos 24 pasos y es increíble que puedan estar declarando improcedentes estos trámites, y al MINSA se le establece inclusive un tema de silencio administrativo de 5 días. O sea, si lo haces bien, puedes considerar que tu trabajo en 5 días está recibiendo remuneración, ¿no? Y ellos al 5.º día, por reglamento, tienen la obligación de subirlo a SICOBIT, Sistema Integrado COVID, SICOBIT, ¿no? Y a 24 horas de estar en el SICOBIT, la empresa tiene todo el derecho de iniciar sus funciones económicas, ¿no? Creo que me he desviado un poco del tema, pero es lo que me parece que venía pertinente a comentar. Te agradezco, Carlos.